Y ahora estamos grabando. Continuar. Déjame ver una cosa. ¿Cuándo me lo mandaron el trabajo? Esto, te digo Ah, el sí, tiro, ya aquí el déjame 10 fue. mirar. Déjame Sí. mirar al tiro. Si aquí lo tengo en el otro equipo. Teníamos 3 ejercicios, que era el de Two Wheels, el de All Wheel Ride y el de una compañía que otorga derecho a buscar petróleo. O sea, los 3 ejercicios que teníamos. El 10 de julio a las como 10 para las 3 más o menos No, también. si lo estoy viendo, estoy viendo Ah, perfecto. Ya hay un par de cositas menores. Ya, pero ¿en Ya. cuál de los 3 ejercicios tuvieron más problemas? La verdad es que principalmente en el primero. ¿Sí? Ya, Sí, eso es lo que tengo previsto ver ahora, un ejercicio de evaluación de un proyecto. eso te iba a decir, es muy evaluación de proyectos. O sea, Sí, sí, no, ¿sí? sí. A ver, parte de la base que cualquier actividad en una empresa, nos guste o no, cuando hemos decidido emprenderla, tenemos que evaluarla a efecto de que efectivamente se justifique dicha implementación. Correcto. Es impresentable emprender algo si no te va a reportar algún tipo de beneficio. Ojo, no tiene por qué ser económico de repente, ese es otro Ya, tema, ya. pero tú vas a hacer algo en la medida que eso te deje, entre comillas, yéndonos a la economía, más satisfecho que antes de haberla hecho. Ya. Si es efectivamente algo que es medible en dinero, es decir, en términos pecuniarios, mejor aún. Hoy día, nos guste o no, a pesar de todo, a pesar de la pandemia, a pesar del conflicto social, ciertamente lo que se nos exige en las empresas es buscar la eficiencia. No estoy Correcto. diciendo con eso que sea con cargo a todo lo otro, a lo social, con Ya, sacrificio de las personas, pero obviamente debemos evaluarla. correcto. Y si podemos evaluarla monetariamente, tiene que ver con lo que en vulgar conocemos como una evaluación de proyecto, independiente de que pueda ser un tanto más sencillo o complejo. Ese es otro tema. Ya. ¿Estamos? Sí, sí, no está Entonces, pasando. me Dale. tincó que era el que efectiva, porque el Sí, árbol de decisión, el chiquitito, el de perforar o no perforar sí, los pozos, ese es un pequeño árbol de decisión, que es una técnica bastante ocupada también en lo que es evaluación de proyectos, pero ya no en condiciones de plena certeza, sino que con enfrentado a condiciones de incertidumbre o riesgo. correcto. Pero era tremendamente sencillo y ahí lo único que hay que tener claro cuáles son nodos de decisión y cuáles son nodos de resolución de la incertidumbre.
y que correcto. Mira, te interrumpo un simbólicamente, poquito. Mira, perdón, no, te iba a interrumpir un poquito justo dale, referente a lo dale, mismo. dale. En finanzas internacionales, que estoy con Nicolás, Ujú, justamente estamos haciendo un caso, estamos viendo un caso y, bueno, se hicieron todas las probabilísticas, todo lo cuantitativo, sí, lo que dice respecto al número, pero quiero creer que él también está enfocando, no digamos la evaluación del proyecto, sino que en la parte puntual que estamos viendo ahora el riesgo, estamos viendo la parte de riesgo, ujú, ¿ya? Riesgos operacionales, ¿cierto? Distintos tipos de riesgos, y todas las respuestas finales, después de que se hace, como te digo yo, toda la casualística, todo lo que es lo que a número y estadística lleva, ¿cierto? Están terminando los últimos ramos, yo creo que también se está enfocando algo muy parecido a esto. Todos estamos terminándolo como en un resumen de, no sé, 600, 800 palabras. Es decir, esto es lo que nosotros llegamos a los números, como tú muy bien estás diciendo, ¿ya? Podemos ver muchas cosas ahora, pero todo enfocado a salir de algo en base a lo que sea. En este caso puntual, estamos hablando de finanzas internacionales más ahora que nunca, que se va a meter la mano al asunto de la FP. No te digo nada, ¿ya? tampoco. Eh, ah, Me guardo mi opinión. no, 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 pero son números al final, ¿por cierto? Sí, sí, Los claro. números van a dar la razón, ¿no? Sí. Los números dan la razón. Entonces, pero muy enfocado a eso, a los macros. Sí, solamente te está Sí. apoyando lo que me estás diciendo. Bueno, eso es. Lo único que hay que tener claro en los árboles de decisión es que en general, por nomenclatura, por escritura, si tú quieres, se acostumbra a denotar un nodo de decisión como un cuadradito Ya, en el gráfico, en el mono, en el árbol, ya. y como un nodo de resolución de incertidumbre, que es cuando ocurre un evento aleatorio y le asignas la probabilidad como una circunferencia. Ah, ya, ya, Pero un problema de escritura en el fondo, de ya, perfecto. simbología. Pero eso Ya, es, y ahí se puede analizar tanto en una etapa como en multietapas, porque pueden haber decisiones consecutivas, que eso es como en la vida nomás. claro, claro, Entonces ahí tú vas mezclando nodos de decisión con nodos de resolución de incertidumbre. correcto. En el otro, en el segundo, en el de las boquillas de plástico, etcétera, y boquillas de bronce, Sí, correcto. ahí tú tenías que en cierta medida ir planificando la contratación o el uso tanto de máquinas para realizar o producir los distintos tipos de boquillas, fuesen de plástico o de bronce, en términos de los requerimientos de capacidad de máquina y de mano de obra. De mano de obra, correcto, Y el primero es una evaluación de un proyecto, que correcto. de los tres, por lejos, entre comillas, es el más complejo. Sí, Entonces aquí sí, vamos a ver un ejemplo de una evaluación de proyecto y con algo que a pesar de que muchas veces desde la óptica financiera se deja de lado, nunca lo puedes dejar de tener en cuenta desde la óptica económica. ya, ¿Ya? Entonces perfecto. voy a compartir pantalla con un ejemplo Ya, que está en Excel y que también está en el PPT. Después le mando, si quieren, los perfecto. dos, más la grabación. Ahí estamos con el van. Ya. Y que esto era un poquito lo que tenían que hacer cuando partían en el ejemplo 1 con Sí, 60.000 unidades vendidas y después o 50 o 70, lo que están haciendo, a diferencia de lo que me acabas de decir has hecho con Nicolás, que es un análisis de riesgo, aquí lo que estamos planteando o eventualmente podríamos plantear es un análisis de sensibilidad. ya, Aquí yo no voy a asignar distribuciones de probabilidad a cada una de las variables aleatorias, sino que te puedes ir planteando en distintos escenarios, sin asignar probabilidades de ocurrencia, ya, sino que tratas de ver qué ocurriría con el VAN, en este caso el valor actual neto, o el VPN, valor presente neto de un proyecto, ante cambio en variables cruciales. ¿Y qué es lo que son las perfecto. variables cruciales? Aquellas que pueden hacer cambiar la decisión. Y en otras palabras, ¿qué significa eso matemáticamente? Que le cambian el signo al VAN.
de positivo a negativo o de negativo o de positivo a, de negativo a positivo o de positivo a negativo. Si un proyecto que era bueno se puede tornar malo, o un proyecto que era malo se podría tornar bueno ante un cambio en el contexto. ¿Hay dudas? Perfecto. No, no, no. Bien, entonces supón, aquí un ejemplo simbólico. Correcto. Tenemos un proyecto cualesquiera que requiere una cierta inversión en activos depreciables, y que ahí usted me puede dar cátedra, dado su experticia en lo contable. 40 palitos, inversión en capital de trabajo, el valor residual de los activos depreciables, valor de mercado al momento de la liquidación, valor de recuperación del capital de trabajo, remuneraciones de los administrativos. En esta empresa requerimos una cierta orgánica. Correcto. 36 palos al año, si serán 3 personas a 1 millón cada uno al mes, por ejemplo. Amén. Ya. Insumos variables nacionales, se requieren 140.000 pesos por cada unidad producida. Insumos Ya. importados son 70. 70 dólares por cada unidad producida. ¿Me sigues o no? Sí, sí, sí. M peso, miles de Ahí lo pesos. lleva, espérate, ahí lo está en un UF y los pasa No, a. Ya. SUF lo voy a cambiar a minúscula, espérate, es unidad física. Ya, pues sí, sí, pues, No es la porque no. unidad de fomento, es por Perfecto, unidad ya. física. Ya. Es decir, requiere importar 5 tazas, cada taza es una unidad física, 5 unidades Ya. físicas. Déjame cambiarlo a minúscula para que no se confunda con la unidad de fomento. La vida útil del proyecto 3 años. Usted, tú, cualquiera de nosotros disponemos de 22 millones de pesos de capital propio. Aquí ya, bueno. El tipo de cambio Dios es palo. un poquito más alto hoy día, 7,93, le puse 7,90. Ya va a llegar a eso, espérate. Salario mínimo, lo redondeé, son 320.250, Sí, creo, le sí, puse 321. correcto. La tasa impositiva al cual está sujeta la empresa, el 27%, según la nueva Ya. ley de renta. La tasa mínima atractiva de retorno, que es el rendimiento que exige el inversionista, un 20%. Ya. La tasa de interés bancaria para este tipo de créditos La que estaba. fomentan, 7% anual, 0, 0, ya. y se requieren 3 operarios Perfecto. que se van a contratar al salario mínimo. Ya. ¿Hay dudas hasta ahí con la data No, más o no, menos? no, no. Ya. Por otra parte, nos dicen que la cantidad vendida anualmente para cada uno de los 3 años van a ser, para el año 1, 1.200.000 unidades, y va a crecer al 6% real Ya. la cantidad vendida. El precio de venta unitario, 250.000 pesos el primer año, y crecen un 5% en términos reales. Ya. El costo variable, tantos millones de pesos, que es una fórmula, esto está parametrizado, es una fórmula, Ahí lo estoy viendo arriba. es multiplicar por la cantidad vendida. Para el caso el costo variable, el caso hay que incluir tanto las materias primas nacionales como extranjeras. Ya. ¿Me sigues o no? Sí, sí, sí. Sí. Es que la fórmula está justo ahí. A ver, espérate. Costo variable. C14 tiene el tipo de cambio. C11, los insumos importados por D24. Ya, la cantidad vendida, perfecto. Dividido por 1000 y multiplicado por la cantidad vendida. Ya, perfecto. ¿Hay dudas? No, estaba revisando, estaba mirando la fórmula, te sacaste los números. Ya. Las remuneraciones, que van a crecer al 5% real, es la suma del sueldo de los administrativos más los operarios, que se les va a pagar 321 luquitas mensuales. Ya. Ese va a ser un aumento fijo. Sí, del Ya, 5% real. perfecto. ¿Estamos? ¿Hay dudas ¿Sí? ahí con la No, data? vamos bien hasta ahí. Listo, entonces aquí está parametrizado. Inversión en activos depreciables, 40 palos. Inversión en capital de...
Aquí, a diferencia de lo que hace mucha gente, yo las inversiones siempre las pongo arriba en el ¿Ya? flujo, pero que eso no confunda. El común de la gente los pone abajo, que ese es un enfoque Claro, más financiero. por el tipo de cuenta nomás, pero en Sí, rigor, para este caso no se está evaluando eso. ¿Ya? ya. ¿Hay dudas con aquello? No, no, no. Listo. Lo primero que hay que hacer siempre es evaluar el proyecto puro. ¿Qué significa evaluar el proyecto puro? Esto es desde la óptica económica. Eso significa determinar si realmente el proyecto va a ser capaz de generar riqueza. ¿Y Ya. cómo te das cuenta de aquello? Por el VAN. No debes olvidar nunca que el VAN da cuenta del cambio en el nivel de riqueza del inversionista. Ujú. Si supusiéramos que hoy día el gallo tiene 42 millones, que es lo que se requiere para invertir, ¿me Ya. sigues ahora o no? Sí, sí. Y el VAN fuese 4 millones, significa que si emprende el proyecto y se cumple todo lo que significa, en términos de hoy día el tipo terminaría con 46 millones de pesos, en Correcto. pesos de hoy día, que son los 42 que tiene, Más más los el cuatro VAN. palos. Si el VAN es 4, 46. Si el VAN es Correcto. 8, 50, y así sucesivamente. ¿Hay dudas? No, no, El no. VAN da cuenta del cambio en el nivel de riqueza del inversionista. ¿Estamos? Sí, correcto. Listo. Entonces, como aquí tenemos parametrizado, los ingresos por venta son la cantidad vendida por el precio de venta unitario y partido por 1000. Correcto. Y así sucesivamente, para el año 1, para el año 2, para el año 3. Año tres. ¿Hay dudas? No, estaríamos bien. Aquí doy por hecho que compré todo al mismo precio de dólar, ¿correcto? Correcto. ¿Ya? O sea, no va a existir esa variable que va a estar comprando por parte. Se Voy a tener ya toda la. Ojo, aquí depende cómo parametricemos. Como este es un ejemplo sencillo para que lo entendiéramos, Ujú. solo yo concebí que el tipo de cambio va a permanecer fijo durante todo el horizonte. Ya, Si fuese cambiando, lo agrego en esta tabla, en esta, ya, como una variable también. ya. ¿Me sigue? El año En 1 el el tipo de cambio cuando hice la compra 7.90, el año 2 8.44 y el año 3 7.14. Sí, se correcto. puede. Se puede. Y Ya. ahí, en vez de indexar o parametrizar, digo, aquí los costos a este valor, al de, ¿a dónde? Aquí está, al A de 7,90. 7.90, le pongo el valor de la columna respectiva, punto. Ya. Si es que fuese el caso. Claro. Ya. Bien, el Perfecto. Íbamos costo en el va... ingreso por venta. Pregunta. No, no, te digo, Anda te viendo voy ahí. siguiendo. Íbamos en el ingreso por venta. Listo, ingreso por venta. Los costos variables los rescato de aquí arriba. Correcto. Por eso te decía que importante para mí era la estabilidad del dólar, porque ahí de 300 a 371, 630 al tercer año, si me subió el dólar me fui a las pailas, pero si el dólar está plano y el producto o sea, el activo, ¿cierto? Es fijo y estoy bien, po. Voy bien Sí, hasta ahí. Ya, sí. dale. Aquí una forma bruta, burda, que te puedo decir aquello, es suponer que este costo variable que crece al 6% es producto, podría ser, de esto, que el costo variable unitario de los insumos nacionales crece al 6% y que el tipo de Correcto, cambio está creciendo al 6% también, y no correcto. cambian los coeficientes técnicos de uso. Ya, Para producir un encendedor voy a requerir siempre una parte de metal y una parte de de plástico. plástico. Punto. Y eso va a estar fijo, ad eternum. Claro, Y también podría cambiar si es que hay reinversión y contrato una máquina nueva que es más eficiente, todo lo que sabemos. claro. Ya, pero hay dudas hasta ahí. No, no, vamos bien. Ya, costo variable entonces, las remuneraciones también las rescatamos de aquí. Si te fijas, déjame instalar el tablet.
Se me había olvidado ¿Qué cosa? instalar el tablet. Ah, Anotar. Me vengo para abajo. Ya. O ahí lo vamos a dejar. Ahí. Ya, entonces lo que hice fue estos valores los traspasamos hacia abajo, correcto. que están allí, en estas dos filas. ¿Lo ves o no? Sí, 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 estoy viendo la rayita, está marcando ahí. Ya. Luego, si te das cuenta, por una revalorización, porque las tratamos bien, porque la maquinaria era estupenda, por lo que tú quieras, nos decían o habíamos estimado que el valor residual iba a ser 6 millones. Correcto. Pero resulta que al liquidar al cabo del tercer año, cuando concluyamos el proyecto, al hacer el proceso de desinversión, resulta que vamos a poder obtener por ello 8 millones de pesos en términos reales. Por lo Ya, tanto, en la venta del activo fijo se nos va a generar una utilidad, una pérdida. una utilidad. Una utilidad, que lo reflejamos acá porque el servicio de impuestos internos De dos palitos, ya. me va a Ahí, decir el negocio de usted no es la venta de máquinas, sino que usted produce un bien que vende con esta máquina. Por lo claro. tanto, aquí me tiene que reconocer esa utilidad y me tiene que pagar una partecita. Venga para el bolsillo fiscal. ¿Cuánto reconocemos como utilidad en la venta de la máquina? 2 palos. Correcto. ¿Hay dudas? No, no, vamos bien. Ya, y por otra parte, que aquí que es discutible, pero para que entendamos nomás que podría ocurrir por una revalorización o porque alguien pegó un manotazo en la caja, si pensamos capital de trabajo, la plata que tenemos en caja y banco, alguien me robó 100 luquitas, aquí lo que me están diciendo es que yo nominalmente invertí 2 palos en capital de trabajo, pero resulta que al momento de liquidarlo, solo voy a obtener 1.900.000. Ah, perfecto, ya. El cajero se me arrancó con 100 lucas. El cajero Ya. es que eso puede pasar. Sí, no, sí, es normal. O por una revalorización de los inventarios, lo que queráis. Pero perdimos 100 luquitas. Correcto. Yo debía haber recuperado 2 palos y resulta que solo saqué 1.900.000. Por lo tanto, aquí se obtiene una pérdida, pues se debería recuperar a su valor nominal, que son 2 millones, y solo estamos recuperando 1.900.000. Y Correcto. ahí el Servicio de Impuestos Internos me diría, usted puede resarcirse en parte de la pérdida que sufrió producto de. ¿Cuánto Correcto. perdí? Invertí 2 millones, solo recuperé 1.900.000, por lo tanto tengo una pérdida de 100.000 pesos. Correcto. ¿Hay duda? No, pues es el capital de trabajo en rigor. Sí. Claro, en las lucas. Con las lucas, ya. ¿Hay dudas? Que No, recuerda, el no. capital de trabajo es todo lo que te permite darle movimiento en este caso, al negocio, al giro del negocio, y para poder paliar aquellos periodos en los cuales la empresa, el proyecto no va a ser autosuficiente, Correcto. que se podrían producir déficits, que en general debieran ser transitorios, en algún minuto debieran concluir, a efecto de que el proyecto efectivamente sea bueno. Si no, si siempre hay que estar reinvirtiendo, eso significa que los ingresos no tienen la posibilidad de pagar los costos, por lo tanto es un mal proyecto. Claro. Aparte que es corto plazo, estamos hablando de 3 años nomás. Bueno, hay Exactamente, que, claro, exactamente. estamos viendo un proyecto cortito. ¿Hay dudas? ¿No? Entonces, aquí podemos, si es que quisiéramos, generar un primer agregado que es el margen bruto, que es lo que es la suma de las partidas que están inmediatamente arriba. Para el año 1, los 300 millones de ingresos, menos el costo variable, menos la remuneración de los administrativos. Perfecto. ¿Hay dudas? ¿No? Después, depreciación. Si suponemos que el Servicio de Impuestos Internos este era un activo que contablemente tenía una vida útil de 9 años, Servicio de Impuestos 3. Internos nos va a permitir Ah, depreciar en 3, y dentro de esos 3 años, ¿qué método? Depreciación lineal. ¿a dónde sacaste los 9 años? No te digo, Ah, supón me que estás diciendo. Ya, 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 perfecto. Ya, 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 ya. Me como estás usted es diciendo. contable, Perfecto. va a decir, pero profe, la vida útil contable del Servicio de Impuestos no le va a permitir No, no, depreciar no, en si un no te tercio. Ya, supón que contablemente la vida útil de la máquina eran 9 años.
Por lo tanto, el servicio de impuestos internos nos permitiría depreciar en 3 y dentro de eso, o depreciación instantánea, si queréis lo podía hacer, da lo mismo. Sí, po. Pero Ahora aquí está vámonos permitida a la lo instantánea. clásico y a lo que Claro. todavía está vigente. Sí. Y es útil con la tabla del 2003, que no la han actualizado, según yo. Yo no he encontrado ninguna tabla para depreciación de activos más nueva que la del 2003, que es la que está No, vigente todavía. autorizaron de acuerdo a la nueva reforma en febrero de la depreciación acelerada, sí, para el que le convenga. Sí, O sea, para que acelere. la instantánea, sí, Sí, que matí todo si querés. sí. Ahí va a Pero, depender, en rigor va a depender de tu activo, tipo de activo que tengas. y del Ya. tipo de negocio también, es Por muy eso te digo, probable. el tipo de negocio que tengas, po. Sí, sí. Sí, sí, Ya, pero aquí no, vámonos a lo clásico. Y lo que vámonos. todavía está, perdón, Ya. y lo que todavía permite el servicio de impuestos internos. Sí, sí, sí. Y acepta. Y dentro de esos 3 años, depreciación lineal. Por lo tanto, si el valor de compra o costo histórico del activo, 40 palos, con un valor residual de 6, contable, el valor depreciable es 34 millones. ¿Me sigue? Ya. Sí, sí. Dividido en 3 años, 1 millón, perdón, 13 millones, 11 millones 11 millones 330. 333. Listo. Sin entrar en problemas con el peso más, el peso menos. No, no, no. Luego entonces calculamos un segundo agregado, la utilidad después de impuestos. ¿Qué es lo que es? Antes, Perdón, antes primero. utilidad Antes, antes de impuestos. Estoy viendo mal. sí. El margen bruto menos la depreciación nos da No da la utilidad antes de neto. pago. Hasta La ahí todos utilidad, felices. que es el margen neto, que es la utilidad antes de Sí. impuestos en este caso. La tasa impositiva la teníamos aquí arriba al Le pusiste un 27%, 27%. restamos el 27% de los 6 millones, utilidad después de impuestos. Obviamente, como la depreciación no es un flujo, si bien el servicio de impuestos internos permite asumirlo como un costo, tenemos claramente que no, sabemos claramente que no es un flujo, la sumamos. Y calculamos finalmente el flujo de caja neto para el año 1 y para el año 2. Y en este caso, como el proyecto tenía un horizonte de planificación de solo 3 años, al final del tercer año recuperamos los valores de los activos. Aquí Correcto. tenemos el valor residual de los activos depreciables, 6 millones. En la forma en la cual yo construyo el flujo, siempre aquí considero lo contable, porque las utilidades o pérdidas que se me produzcan fuera del giro del negocio, las reconozco aquí arriba como ¿Ya? utilidad, en el caso de este ejemplo, como la utilidad en la venta de los activos depreciables o la recuperación del capital de trabajo. Por lo tanto, aquí Correcto. siempre considero lo contable o nominal. El Ya. valor contable, 6 millones del activo fijo y 2 millones del capital de trabajo. Correcto. ¿Hay dudas? No, estamos hasta ahí bien. Y aquí construí el flujo. Tengo el flujo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Nos decían que la tasa mínima atractiva de retorno para este inversionista, para esta empresa, era de un 20% anual. 20%. Por lo tanto, descontamos los flujos al 20% durante los periodos respectivos. Correcto. Los sumamos y nos da el VAN. Como observamos, el VAN del proyecto puro, 8 millones. Por lo tanto, eso desde la óptica económica significa que el proyecto es conveniente. Por lo tanto, nuestra recomendación como analistas, si nosotros fuésemos el analista, debiera ser el recomendar invertir. Correcto. ¿Hay dudas? No, no, no. Estamos súper bien. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Bien. Y ahora hay que ver lo siguiente, mira. Este proyecto, desde la óptica económica, entonces, ¿bueno es malo? Es bueno. Es bueno. Por lo tanto, debiera invertir. Pero nos topamos con este inconveniente. ¿Cuánto se requiere invertir? Que es lo que tenemos acá, 42 millones de pesos. 42 palos. Ujú. Pero el inversionista tiene solo de capital propio 22 millones. 22. Y aquí hay que tener en consideración otra cosa. Siempre que un proyecto esté bien formulado, bien preparado y bien evaluado, si el proyecto es conveniente, siempre va a contar con financiamiento. Hay que encontrarlo, pero va a contar con financiamiento.
desde la óptica económica. Y aquí resulta que el gallo requiere 42 palos, pero solo tiene 22. Por lo tanto, Correcto. le falta plata. ¿Qué tendría que hacer? Recurrir Un a un crédito. crédito, que se lo puede otorgar cualquier institución, cualquier otro individuo, cualquier otra persona natural o persona jurídica, pero en este caso nos dicen que la tasa de interés bancaria para este tipo de crédito es del 7% anual. Correcto. Un Corfo, un Cercotec, un crédito blando, un Banco del Estado, no sé, pero está, O los mismos socios. eventualmente, Eventualmente los mismos socios le crean un mutuo, se crean un mutuo con la empresa y se lo prestan. por ejemplo. Claro. Entonces, requiere 42, solo tiene 20, perdón, requiere 42, tiene 22, por lo Le faltan tanto 20 tiene que palitos. financiar con capital 20 palitos. prestado, ¿cuánto? 20 palitos. 20 palitos. Entonces, como se tiene el total, como no se tiene el total del... ¿Alcanzas a leer aquí o no? Sí, sí, Lo correcto. rojo, Sí, está no rojito, se está tiene el clarito. capital requerido, se debe analizar la fuente financiera. ¿Qué puse ahí? Se va a analizar la fuente de financiamiento. Ah, es que se Financiamiento te pegó un toma nomás. Financiamiento todo. No, pero está bien. Tranquilo. Financiamiento, ahí sí. Así. Déjame grabar para que no se me olvide. Se requieren 42 y solo se poseen 22. Por lo tanto, tenemos que recurrir a un crédito de Financiamiento. 20 palitos. Correcto. Y aquí también una cuestión teórica, puede darse o no darse en el mundo real. Supongamos que te permiten cancelarlo en cuotas anuales y en 3 cuotas vencidas, al 7% anual. ¿Te acuerdas cómo calcular esto? ¿Cuál? La cuota, Lo sacaba con fórmulas nomás. sí. Sí. Aquí nos quedaría que la cuota A serían los 20 millones al 7%. Uy, me quedo medio chueco, partido No por importa. 1 menos 1,07 elevado al número de cuotas que vamos a pagar, 3. Al resolver esta expresión nos da que la cuota es, que está indexada, está por la fórmula, que esta celda. Es la D53, los 20 palos, por la C18, que era la tasa de interés, Correcto, 07. partido por 1 menos 1,07 elevado a menos C12, que era la vía útil del proyecto. De 3 años. Que puede que se paguen 2 cuotas, en una cuota, como queráis. Claro, Ese es claro. otro tema, ahí es jugar con la tabla nomás. Pero aquí yo supuse 3 cuotas iguales, vencidas. ¿Hay dudas? No, no, estamos bien hasta aquí. Listo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahora entonces? Evaluar el proyecto financiado. ¿Hay dudas? No, no. Por los flujos aquí no nos debería cuadrar. Sí. No, O sí, sea, cuadrar sí, pero que salga bonito. sí. Ya. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y lo que hay que tener claro. La utilidad, déjame tomar el lápiz de nuevo, ahí. La utilidad antes de impuestos del proyecto puro coincide con la utilidad antes de intereses e impuestos del proyecto financiado. Esas dos partidas son iguales, Ya, pero a diferencia de lo que hacen mucho, que es solo calcular el escudo fiscal, mi recomendación siempre es que construyan el flujo completo del proyecto financiado. ¿Por qué? Porque cuando usted recurra a la fuente de financiamiento, aquel sujeto económico que le va a prestar el capital va a querer ver si efectivamente el proyecto, con los flujos que genera, es capaz de servir la deuda. correcto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Aquí está, oye, déjame borrar ese, ahí sí. Ya, tomo el mouse. Por lo tanto,
Esta cifra, es lo que estoy diciendo allí abajo, esta cifra, la utilidad antes de impuestos, esta, debe coincidir con la utilidad antes de intereses e impuestos del proyecto financiado. Ya, correcto. Pero se construye el flujo, está esto de nuevo indexado y te va a ir copiando las cifras, va a ir rescatando las cifras de la tabla anterior, ¿no? ¿Te fijas? Más los intereses que me van a generar una rebaja sustancial de Ahora impuestos. vamos, ahora Ah, vamos. ya. Ya. Hasta aquí, si comparas esas cifras, acuérdate, Sí, 6,750, 9,3, 30, 93 y 30. 6,40. Si te fijas, son esas mismas. Sí, hasta ahí estamos idénticos. ¿Y por qué? Porque la utilidad antes de impuestos del proyecto puro coincide con la utilidad antes de intereses e impuestos del proyecto financiado. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí es la misma construcción anterior. Y ahora los intereses. ¿Qué es lo que hacemos con los intereses? Ahí. Los rescatamos de esta tabla, del cuadro de amortización de la deuda. ¿Correcto? 1.400.964, 9.498. ¿Por qué? Porque nos ofrece la ventaja tributaria. También Correcto. tenemos la ventaja tributaria, al equivalente hicimos con la depreciación, con la diferencia que ahora sí es flujo. Aquí me va a salir plata, Sí, yo le tengo que pagar los intereses al banco. Por lo tanto, quedan implícitos aquí. ¿Hay dudas? no, Entonces, no, no. a la utilidad antes de intereses e impuestos le restamos los intereses. Pues es un costo para nosotros. Correcto. Y construimos la utilidad antes de impuestos. Es decir, 6.700.000 menos 1.400.000, 9 millones menos 9, 30 millones menos 500 lucas. ¿Hay dudas hasta allí? No, ¿Hay dudas? no. ¿Te hago una consulta? Dígame. Mira, lo que pasa es que no te va a sacar del tema en general, pero sí tiene que ver con los intereses. Por ejemplo, en este caso puntual, ya digamos son encendedores, por ponerte un caso, ¿ya? Sí. Supongamos que, porque también se modificó, lo que pasa es que esto desgraciado han modificado no sé cuántas veces la reforma, ¿ya? Dale, dale. Eh, sí, es que da rabia porque, por ejemplo, acuérdate que todos los intereses de hipotecario, Sí. ¿cierto? Y todo lo relacionado con eso, rebajaba impuestos, ya no rebaja, Sí, el ¿ya? BIN Se la derogó. 57 creo que era ese. El 57 se derogó y pasó colado, porque eso no lo saben, se da cuenta la gente el Ah, yo próximo año. pensaba que todavía estaba vigente. No, El el 20 de 57 febrero bis. se derogó. Ya no Ya, existe más ya de acuerdo a eso. Ahora, ya, perfecto. pregunta para el millón. En este caso puntual, Sí, eh, si este fuese, supongamos que el crédito fuese, yo necesitase esas 20 palos, pero no como inversión, sino que, o sea, como inversión, pero no como para comprar materia prima, sino que porque yo voy a usar una máquina la cual me va a automatizar más el sistema, y yo la compro en leasing. ¿Cuánto rebajo del leasing la cuota completa? sí. La Ahí cuota lo, completa, sí, pues ahí lo que pasa es que hasta el final, esa cuota, hasta el, sí, esa cuota del leasing pasa a ser un costo de operación, por lo pasan, tanto no es exactamente. depreciable. Ah, ya. Claro, no podría apreciarlo porque no es mío, No puedes pero depreciar sí porque el activo no es tuyo, lo estás arrendando. hasta el final. A no ser que Claro. lo venda, a no ser o sea, cuando termine de pagarlo, ¿cómo se llama? La cuota cuotón, no sé cómo que le llaman El ahora. cuotón, El cuotón, la cuota cuotón, cuando yo pago la cuota cuotón, ahí me tengo que azotar. sí. Pero si esa cuota cuotón yo se la vendo no a la empresa, porque la estoy arrendando por la empresa, pero se la vendo a Fernando, por ejemplo, o a Antonio. Sí, ¿Quién absorbe el impuesto? ¿La persona que lo está comprando? es la que lo Porque vende, tú, po. yo, Sí, la po. empresa, en Claro, este caso, porque supuestamente tú debieras pagar esa cuota y vender ese sí, porque activo. lo estoy arrendando. Correcto. Pero tú puedes ejercer o no ejercer ese cuotón. Claro. Si lo ejerces y tú vendes ese mismo activo en el mismo, hagamos una fácil, en el mismo instante, en el mismo mes, antes del ¿Eh? 31 de diciembre del año, y se te genera una utilidad, vaya a tener que reflejarla. Perfecto, ya. Vendría siendo como el ingreso no operacional, porque no es... Exactamente. Ya, perfecto. Ya, esa, no, No es el esa giro no del era mi... negocio. El giro del No, pues negocio no es son, la venta de la máquina. no, pues son los encendedores. Correcto. Correcto. Ya, no te Ya, interrumpo. Sigue nomás. Estamos bien. listo. Aquí tenemos entonces la utilidad antes de impuestos, los impuestos al 27%, utilidad después de impuestos, la depreciación reversamos,
los valores residuales y las amortizaciones ahora, que también son parte de la cuota y que representan un flujo, porque yo le tengo que pagar cada año cuotas de 7.600.000 al banco. Correcto. Una parte me permite una ventaja tributaria, que son los intereses, y otra no me lo permite, que es la amortización propiamente tal, los 20 millones en este caso. Claro, en rigor la plata que estás devolviendo. Correcto, ahí están los 20 palitos, Correcto. desglosado temporalmente según van ocurriendo. 6 Correcto. millones 2, 6 millones 6, 7 millones 100. Claro, ahí aquí arriba están. Ya. Y el préstamo. Cuando alguien me prestó, el banco en este caso me prestó los 20 palos, yo tengo un ingreso. Por lo tanto, Ya. lo reflejo como un ingreso. Y de allí que la inversión, solo en este caso, del propietario del proyecto, que es el proyecto financiado, son solo 22 millones. Perfecto. Y ahí está el flujo, calculamos el VAN y nos da 12 millones. El VAN del proyecto puro eran 8 millones. Y el banco nos da. ¿Ya? Perfecto. Listo. Por lo tanto, obviamente ahora, y considerando la fuente de financiamiento, el proyecto, cuidado con una interpretación, ¿eh? No es que el proyecto sea mejor, porque podríamos decir el proyecto son, o era, el van 8 y ahora es 12. No, El proyecto sigue siendo lo mismo. Yo sigo vendiendo la misma cantidad de encendedores o de televisores o de refrigeradores, lo que sea. El proyecto desde la óptica económica es uno. Lo que ocurre acá es que la fuente de financiamiento es muy buena. claro. ¿Por qué? Porque yo, como inversionista, la empresa como inversionista, le exige al capital un 20% de retorno, que es la Correcto. tasa mínima atractiva de retorno aquí. Sí. A ver, eso lo voy a escribir, ¿eh? Por cualquier cosa. Tasa mínima Atractivo. atractiva de Retorno. retorno. T.M.AR. ¿Qué significa eso? Que esta empresa no emprende, que de repente hay políticas empresariales que son así. Esta empresa no emprendería este proyecto si no lo reditúa el 20%. Punto. Correcto. ¿Estamos? Sí. Aquí no te metió ni en el KPM ni en el WAC. No, aquí estamos viendo No, desde la no, óptica no, no. económica. Correcto. Perdón. Perdón. Listo. Entonces evaluamos al 20 y el proyecto nos da 12 palos. Aquí lo que ocurre es que el financiamiento es muy bueno, pues yo le exijo como empresa un 20% a cada peso invertido en este proyecto o en alguna actividad alternativa, de allí que se llame tasa mínima atractiva de retorno, y el banco en este caso me la está prestando al 7%. Por lo Claro. tanto, me está subsidiando económicamente. Pero el proyecto, desde la óptica económica, en términos de la generación de riqueza y del bienestar de la sociedad como un todo, sigue siendo igual de bueno e igual de malo. Voy a vender la misma cantidad, al mismo costo de las materias primas, a la galla le voy a pagar los mismos sueldos. El proyecto es uno. ¿Hay dudas? No, no, no. Bueno, ¿qué es lo que verificamos entonces? Lo siguiente. Aquí solo voy a considerar o concebir. ¿Qué pasó? No sé. ¿Por qué que me apareció una cuestión Ah, con... Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular aquí? El van del financiamiento, para verificar que efectivamente el financiamiento era bueno. Aquí es solo considerando el financiamiento. ya. Por lo tanto, por concepto de financiamiento, yo tengo un ingreso de 20 palos, que es la plata que Correcto. me pasó el banco. Sí. ¿Estamos? Correcto. Tengo que pagarle cuotas, porque en este caso al banco yo le dije que le iba a pagar en 3 cuotas iguales, que Sí. supuestamente es lo que Están me ahí le arriba. permitió. Ahí yo voy a tener egresos cada año de 7.621.000 pesos. Ahí están los 7.621.000 pesos. ¿Los ves? Sí, sí, correcto. En esta línea. En esta. ¿Y qué es lo que agregamos? La ventaja tributaria o el escudo fiscal que llaman más en términos contables o financieros.
¿Y qué es lo que es la ventaja tributaria? Es nada más que la ponderación de la tasa impositiva ¿Ya? por los intereses, que es el servicio de la deuda. Ya. Intereses. Entonces, el primer año pagábamos intereses de 1.400.000 Sí, y teníamos una ventaja tributaria que era el un 27. 27% del Sí, 1.400.000. Y ese es un ahorro de impuestos, por lo tanto, desde la óptica económica eso significa que es un ingreso. Cuando yo dejo de pagar algo, y si bien no es flujo, económicamente eso connota que es un ingreso. ¿Por qué? Porque ujú, me dejó de salir plata del bolsillo. correcto. Plata que quedó en caja. Correcto. ¿Hay dudas? No, no. Listo. Entonces, el 27% de 1.400.000, 378.000 pesos me ahorré de impuestos. El segundo año, el 27% de los 964.000 pesos de esta celda. Correcto. Y el tercer año, el El 27 del 27% de 498. los casi El 500 lucas. 498. Ahí están. Neteamos, calculamos el flujo de caja neto, positivo el préstamo, negativo los egresos, que esencialmente son producto de las cuotas del financiamiento. Crédito. Calculamos el valor presente a la tasa mínima atractiva de retorno, que Del era 20. el 20. 20, y Sí. nos da que el van del financiamiento son 4.520.000 pesos. ¿Y qué es lo que es eso? Nada más que la diferencia entre el van del proyecto financiado, Financiado y el sin 12 financiar. millones, y el van Menos el del sin financiar. proyecto puro, 8 millones. En el fondo, si yo emprendo esta actividad, por concepto de satisfacción de necesidades de economía, que estoy vendiendo un bien que satisface necesidades, yo voy a ganar 8 lucas, 8 millones y tanto. Correcto. Y el banco, en el fondo, me está regalando 4 millones, porque yo los coloco en una actividad que al menos está rentando el 20 y resulta que me están prestando la plata al 7. 4 millones 500. ¿Y por qué? Porque hay una ecuación de balance, lo que sabemos que nos enseñaron desde chico en el colegio, que el balance masa, el balance energía, el balance de cualquier atributo, de cualquier variable, siempre existe, que en la naturaleza nada se pierde, sino que todo se transforma. Correcto. Eso queda refrendado en esta ecuación de balance. Desde la óptica económica, tiene que cumplirse que el van del proyecto financiado es igual al van del proyecto puro más el van del financiamiento. Financiamiento. Y se verifica. 8 millones, que era el proyecto puro, más 4 millones el proyecto financiado, perdón, el financiamiento, me da el Financiamiento. van del proyecto financiado, 12 millones. Y se verifica. Esta Perfecto. cifra que yo puse aquí era para validar que estuviera bien. 8.271.489. 8.271.489. Era verdad, está bien construido el flujo. Correcto. ¿Hay dudas? No, para nada. ¿Hay dudas? No, 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 no. Estamos bien. ¿Seguro? ¿Sí? Segurísimo. Ya. Hoy día, a lo que termine la reunión que tengo a continuación con la gente de la FINIS, les subo el material y la actividad correspondiente. Perfecto. 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 ¿Estamos? Estamos. Más que Ya, claro. y la próxima semana, perdón, esta semana, no sé si nos vamos a conectar o Yo por mí jueves, no tengo viernes problema. o el lunes de la próxima. No, si nosotros dos parece que estamos más desocupados que el otro. Sí, sí, porque parece que el fin de semana pasado también trabajó, no sé qué cosa. Sí. Sí, sí. De todas maneras, pues, pongámoslo de todas maneras para el viernes, pues si no puede el viernes, el lunes, pues, pero para, Bueno, lo dejamos. bueno, ¿Ya? ya está, voy a dejar de grabar, ¿ah?